El cielo decía algo especial. De qué manera tan hermosa. Yo no sabía, de verdad, no sé qué era el lema que tenía el niño del Salmo 149. No vi, no sabía que tenía este lema y me dije, wow, porque puedo ver la convicción del Espíritu Santo. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él cante. Danzonas. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa. A él cante. Ahora quiero hablarle a las danzonas. El Señor me decía, varias de ellas están cansadas. Varias de ellas quieren tirar la toalla, como decimos nosotros. Varias de ellas necesitan entonces conmigo. Porque el enemigo se ha metido y quiere meterse entre ustedes para deshacer esos grupos. Aún en el grupo de la danza, qué hermoso, si tú meditas un poquito, donde dice, alaben su nombre con danza, alaben, te está diciendo, dirígete a mí, dirígete al Rey de Reyes y Señor de Señores, dirígete al Rey de Dios, está mirando lo que estás haciendo, porque no se lo estás entregando al pueblo, se lo estás entregando a Dios, le estás dando la alabanza y la adoración. Y el Señor me decía, días, que es necesario que muchos de ellas vivan en santidad. Es necesario que muchas de ellas se les tomen. Pastora Sandra, ¿pero qué es santidad? Porque no voy a los bailes, no como, no veo películas que no veo, no hago nada de lo que no debo de hacer, entre comillas. Y si aquí te está hablando como santo, eres o santa, quiere decir que eres apartada de Dios, que eres escogida de Dios. Eso me quiere decir a mí que si yo, Sandra, soy hija de Dios, quiero representar a Jesucristo y me está pidiendo santidad, soy santa, me quiere decir y les quiere decir, amadas, jovencitas y amadas adultas, que santidad no quiere decir que tú eres apartada de Dios, que santidad quiere decir que lo que otros hacen tú no lo puedes hacer, que lo que otros hacen tú no lo puedes hacer, que lo que otras dicen tú no lo puedes decir, que lo que otras hablan tú no lo puedes hablar. Pastora Sandra, yo no voy a escuchar eso, y quizás muchos de los que estamos en la banca, que no somos nosotros, no vine a escuchar eso. Eso es palabra de Dios, eso es lo que Dios me dio, porque Él conoce lo que está pasando en mi pueblo. Él sabe que el enemigo está tratando lo que Él hizo, lo que Él formó. Vivir en santidad tan sola, te quiere decir el Señor,
que no te metas a los rincones donde te estás moviendo, que no hables como estás hablando, que no vayas a donde estás yendo, que no mires donde estás mirando. Y yo tengo que decir lo que papá Dios me dijo. Yo tengo que hablar la palabra de Dios como es. ¿Sabes lo que es, amada persona? Yo no te conozco. Ni ella me invitó, la conozco de años atrás como ministra, pero no tenemos comunicación. La pastora de este lugar la conozco por testimonio, la conozco una vez estuve en la iglesia antes de que yo fuera comisionada pastora, pero tampoco tenemos comunicación. Pero ¿sabes qué sí te tengo que decir? Sí tengo comunicación con papá Dios. Cada vez que me invitan, yo tengo que ir con papá Dios y decir, ¿qué necesita tu pueblo? ¿Qué quieres saber de tu pueblo? Porque yo sé que lo que esté hablando y lo que Dios me pone, lo que me manda, no me puedo salir si no sé, porque me va a demandar un día que yo esté en su presencia delante de Él, y yo prefiero decirle, aquí estoy. Y sabes que jovencita el Señor me decía, te hice original, no me gustan las copias. Te hice original, así como tú eres, así como viniste a rendir mi corazón a Dios, a la sangre para Él. No voltees a los lados, no oigas, no voltees para atrás, no te metas a los callejones donde el enemigo te quiere meter, porque tú eres una guerrera de Dios. El enemigo está peleando los guerreros de Dios. Yo siempre he dicho, al enemigo no le importa ni tu vida ni la mía, le importa lo que Dios puso en nosotros, el don que Él instaló, la habilidad, la cualidad, los talentos que Él dio. Eso es lo que le interesa al enemigo y eso es lo que quiere parar. Y me decía Dios que las hice original. Tal cual eres, así te escogió Dios en este tiempo. Él puso el deseo en tu corazón y tú tomaste la decisión. Y tú dijiste sí. Tú dijiste, aquí estoy, como la pastora, en ese ministerio hermoso que Dios ha levantado en cada iglesia. Y si tú ya estás en la brecha de tu pueblo, porque tú eres el que vas a preparar los levitas y la alabanza, la adoración son los que preparan el pueblo de Dios para lo que Él tiene. Entonces, pon en tu corazón lo que te está hablando Dios. Yo pudiera ir con calma y decirle lo que Dios está mostrando, lo que el Espíritu Santo quiere de cada una. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he instruido de esta manera. El Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo no va a avergonzar a nadie. Lo que va a hacer contigo, lo va a hacer de una manera especial. Que tú te quedes con este regalo que Dios te quiere dar. Yo quiero decirte de todo corazón, porque me interesa más que seas ministrado. Deja el cerebro, deja el egoísmo, deja la envidia, deja el por qué sí ella y por qué yo no, deja el por qué ella todo el tiempo y por qué yo no. Deja que Dios te prepare como te quiere preparar.
Deja que el Espíritu Santo en esta noche tome el cansancio que tú traes. No cansancio porque viniste a danzar. Ese es otro cansancio. El cansancio de lo que vienes cargando sobre tus hombros. El cansancio de lo que está en el mundo. Que el Espíritu Santo lo quiere tomar, pero no quiere tomar verdad. ¿Sabes por qué? Porque es al final ya. Y el Señor quiere que empieces un año nuevo con fuerzas, con ese pacto de decir voy a hacer lo que tú has hecho en esta historia. Pero te has puesto en mi corazón. El Señor me decía, hay muchas de las danzoras que se les acabó la pasión. La pasión por Cristo y en Cristo nunca se puede acabar. Ahora y esto no nomás es para las personas. Tú como hijo o hija de Dios, la pasión por Él nunca se nos debe de acabar. Día a día la tenemos que alimentar. Día a día la tenemos que decir a papá, manda los nutrientes espirituales que necesitamos, que el espíritu tuyo y el mío se conecten día a día. Necesitamos tener esa relación íntima con Dios para que nos llene, para que esa lluvia fresca entre con un torrente y saque lo que tenga que sacar y se quede lo que tenga que dejar Él. Que cada hueco vacío del Señor de lo que va a sacar lo llene con los frutos del Espíritu Santo, de su amor, de la fe, de la bondad, de la benignidad, de la misericordia, porque los estamos necesitando. Hay unas zonas que el enemigo les quiere ayudar, las está peleando, pero depende de ti con la ayuda de Dios que tú sigas en esa visión, en ese sueño, en esa pasión que Dios te escogió. Porque yo quiero decirte algo, se lo quiero decir al pueblo. Cuando la palabra de Dios me enseña a mí que los dones, los sueños y las visiones son irrevocables, ahí están, contigo y conmigo. Pero muchos de ellos necesitan renovarse, muchos de ellos necesitan fuerzas nuevas. Yo quiero entrarte con esto,